Muy buenas tardes, estimados y estimadas colegas, amigos todos. Vamos a dar inicio a la mesa 2 de este coloquio hacia el Bicentenario de la Independencia organizado por el Instituto Ribagüero y la Academia Nacional de la Historia del Perú. Este coloquio lleva por título este año El Perú y los procesos de independencia en Hispanoamérica. Esta mesa, la mesa 2, tiene el siguiente título: La economía en el proceso del cambio de régimen. Contamos con la participación del doctor Luis Jáuregui, el doctor Fernando Jumar y el doctor Carlos Contreras. Les agradecemos por anticipado su participación y vamos a comenzar con la presentación del doctor Luis Jáuregui, que lleva por título Una vista general a la economía de los últimos años de la Nueva España, 1810 a 1821. El doctor Jáuregui es doctor en Historia por el Colegio de México y es actualmente profesor investigador del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora en la Ciudad de México. El doctor Jáuregui se ha especializado en historia económica e historia de los impuestos en México y en América Latina, y en esa línea es autor de numerosos trabajos en torno a esos temas. Doctor Jáuregui, muchas gracias por participar. Tiene usted la palabra. Gracias, José. Gracias a los organizadores en general por invitarme. Yo tengo algo de compartir con ustedes, una diapositiva, dos diapositivas. Bueno, una tiene el título, y me voy a referir a la economía de la Nueva España en la Guerra de Independencia. Le llamo yo la última Nueva España, aunque algunos autores me dicen que la última Nueva España termina precisamente cuando inicia la Guerra de Independencia. Yo la considero la última Nueva España, los últimos 11 años de dominio español en el territorio de la Nueva España. Lo que les voy a platicar viene un poco escrito y publicado en la Historia Económica General de México, el capítulo 5 de la Colonia a Nuestros Días, coordinado por la doctora Sandra Kunz y publicado por el Colegio de México y la Secretaría de Economía de México. Lo primero que podemos decir es las condiciones, o mencionar muy brevemente las condiciones en las que se encontraba la economía novohispana en los primeros 10 años del siglo XIX. Venía de un crecimiento muy fuerte en términos poblacionales, en términos económicos propiamente, y mostraba signos de desaceleración en estos primeros 10 años, fundamentalmente porque desde el punto de vista estructural la Nueva España, como todas las posesiones españolas en América, acusaba una serie de elementos que podríamos llamar de antiguo régimen, que tenía que ver con actividades agrícolas muy tradicionales, con trabajo coactivo en las actividades manufactureras, que en algunos aspectos empezaban a desarrollarse en algo que podríamos llamar como protoindustria, y algo que estructuralmente continúa fuertemente, particularmente en México, aunque en toda la región, que es una enorme desigualdad de la riqueza. Desigualdades que se manifestaban en haciendas dedicadas a la pastura, enormes haciendas dedicadas a la pastura, mientras que aledañas de estas haciendas había pueblos de indios que apenas si tenían tierra para sembrar sus alimentos. El ámbito geográfico del que nos referimos es, y me van a perdonar este mapa tan deficiente, pero es propiamente lo que es actualmente la República Mexicana, más la parte sur de Estados Unidos, Texas, Nuevo México, Arizona, California, la Alta California, y el resto de la República Mexicana, excepto Chiapas y el Soconusco, que pertenecían a la Capitanía de Guatemala. La guerra de independencia, como seguramente saben ustedes, la guerra de independencia de Nueva España se inicia en 1810, en septiembre de 1810, y es el resultado, entre muchos otros aspectos, de
esta explotación o esta sí, exacción excesiva que la corona europea, la corona española había hecho de los recursos de la Nueva España por la vía de préstamos, por la vía de donativos para financiar sus guerras imperiales y en general una política imperial bastante descuidada. Mientras pedía dinero, por otro lado, le parecía muy fácil descuidar a las poblaciones en las posesiones americanas. Igualmente hay un problema propiamente de carácter económico, que es una fuerte sequía en la parte más rica de la Nueva España, y es en donde estoy señalando con mi cursor, que es esta parte donde estoy circulando mi cursor, que se refiere a las intendencias de Guanajuato, México, Valladolid, de Michoacán y una parte de la intendencia de Guadalajara. Esta zona era muy rica desde finales del siglo XVIII porque con la liberación del comercio de parte de la corona española, en el caso de la Nueva España, que fue el último virreinato que experimentó esta política, muchos capitales se orientaron hacia la posesión de la tierra, hacia el trabajo de la tierra, para el abastecimiento de una zona, esta del Bajío, a la cual le podemos incorporar la zona central del virreinato, propiamente la Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, Toluca, etcétera, que no están en el Bajío, pero que están cerca, y entonces tierras dedicadas al abasto de estas ciudades que crecieron demográficamente de manera significativa en los últimos años del siglo XVIII. Igualmente, esta zona del Bajío contaba con las minas más ricas de la Nueva España, más ricas en la historia de la Nueva España, en concreto en la intendencia de Guanajuato. Es precisamente en esta intendencia en donde se inicia la rebelión de Hidalgo en 1810, y desde el punto de vista económico, la rebelión de Hidalgo vino a afectar toda esta zona porque es un movimiento de carácter social en donde buena parte de los campesinos que se hallaban pues, sin condiciones económicas favorables, dada la sequía y el reparto propiamente de la tierra que se había, o la concentración de la tierra que se había dado durante los años previos, fue un movimiento que devastó las tierras del Bajío, pero más que nada se apropió de la riqueza de los novohispanos que tenían en aquella zona. Igualmente recogió, y esto es todavía más grave porque esto lo vamos a ver a lo largo de los 11 años de la Guerra de Independencia, recogió a multitud de hombres y mujeres que se inscribió, se involucraron en esta lucha que en sí no tenía ningún problema. La lucha propiamente se termina con la derrota de Hidalgo en Puente de Calderón a principios de 1811. En realidad no es muy largo el asunto, pero sí afecta la mano de obra, y no tanto como la mano de obra, porque el campesino puede regresar a sus tierras bueno, recoger lo que haya y también sembrar y volver a recuperar su producción. Lo que hizo, y esto es, digamos, lo que más impactó a largo plazo, es destruyó estos sistemas de trabajo, sobre todo en las minas, en donde había hombres con especialidades de trabajo muy concretas que al abandonar la mina para unirse al movimiento ya no pudieron regresar por un problema de falta de organización, amén de lo que ya se ha dicho y desde 1850 que lo dijo Lucas Alamán, amén de que las minas sufrieron pues falta de mantenimiento, inundaciones, este tipo de asuntos que tienen que ver un poco con la cuestión tecnológica. Tenemos que mencionar que también esta zona del Bajío era una zona con un amplio desarrollo de actividades manufactureras.
el Bajío había desplazado desde principios del siglo XVIII, desde todo el siglo XVIII, había desplazado las actividades ganaderas hacia esta zona, que es lo que se conoce como el Nuevo Reino de León y Coahuila, de manera que las actividades ganaderas abastecían los obrajes de lana de Querétaro, que se encuentra más o menos por aquí, donde está el verde de este lado, donde había obrajes que van a continuar trabajando, pero con muchos problemas, dada el resquebrajamiento de esta otra actividad que también se vio afectada por la Guerra de Independencia, que son los transportes. Nueva España tiene caminos muy malos, tiene una orografía muy difícil, de manera que lo único que se utiliza de transporte, muy poco de materia de carreta, son los hatos de mulas, es decir, mulas propiamente. Todo el mundo se dedicaba a la arriería, todo el mundo que tuviera mulas se dedicaba propiamente a la arriería, pero también contaba esta actividad con una organización muy específica. Los arrieros no son señores que se sientan en una mula, también hay arrieros que se encargan de, o personas de la actividad de la herrería que se encargan de alimentar a las mulas, de curarlas, de encerrarlas, etcétera. Esta actividad también se vio distorsionada con este movimiento, primer movimiento de Hidalgo. Segundo, la actividad de los que movían los hatos ganaderos desde el sur del estado, del Nuevo Reino de León, perdón, de la provincia del Nuevo Reino de León, que los movían hacia los obrajes de Querétaro. Igualmente podemos pensar, después de que se acaba la rebelión de Hidalgo y que toma fuerza la rebelión de Morelos, acá en el sur de la Nueva España, en esta parte donde está mi cursor, de ahí se proveía mucho algodón a los obrajes de la Tierra Caliente de Valladolid de Michoacán, que es y de la Tierra Caliente de propiamente lo que era la Intendencia de México, es decir, la parte de Acapulco, la parte de Tlapa, la parte de otros pueblos que se dedicaban a esas actividades. Entonces también vamos a ver roto este sistema de circuitos que se rompe feo, mal, pero fundamentalmente se desbarata esta organización económica que muy delicadamente a lo largo de muchos años, porque es un periodo de poco cambio tecnológico, o sea, no tratemos de explorar que si la revolución industrial y ese tipo de cosas. La ciencia, por ejemplo, de la minería, que era la que más podemos decir avanzada, no era como decía Humboldt. El barón de Humboldt había dicho que los novohispanos no les gustaba la modernización tecnológica. Pues no les gustaba por principio de cuentas porque no sabían si iba a funcionar una innovación. Segundo, la ciencia, lo dicen los historiadores económicos ingleses de hoy día, la ciencia era tan avanzada como la de tiempos de Arquímedes. Así es que lo que se hacía, y esto era la ventaja de los mineros novohispanos, es que a base de prueba y error habían logrado invenciones que se estaban aplicando en Sajonia, en Inglaterra, en el este de Francia, etcétera. De manera que no había gran cambio tecnológico de que se pudiera hablar. En realidad era una economía que tenía una tecnología apropiada para sus condiciones, para las condiciones no nada más de ahí, sino también de Europa, no nos engañemos, pero que contaba con una serie de instituciones que no fomentaban el crecimiento económico. En particular, ya lo mencioné, tenemos una sociedad muy desigual, desde el punto de vista de la distribución de la riqueza y desde el punto de vista plenamente social, que el cambio ideológico que se dio con el advenimiento del liberalismo, pues en realidad no fue tal. O sea, esta misma sociedad desigual y llena de privilegios en algunos aspectos y de requerimientos en otros, lo único que hizo con el cambio
hacia el liberalismo en la Nueva España concretamente fue aprovechar para su utilidad el cambio, el movimiento hacia el liberalismo, que pues como todos sabemos dura en su primera etapa de 1810 a 1814, en su segunda etapa nada más en 1820 y 1821, donde sí se aprovechó el liberalismo, y eso no podemos negarlo, y lo han estudiado muchísimos historiadores en la parte político-electoral que no voy a tocar ahorita. En este volumen que les muestro, coloco un cuadro de indicadores en donde se muestra la magnitud de la caída económica que experimentan ciertas actividades económicas de la Nueva España. Este cuadro, como dice ahí abajo en la nota, en una letrita muy chiquita, pero espero que la puedan ver, es un cuadro que se obtiene de un primer cuadro que hicimos María Eugenia Romero Sotelo y yo en 1986, y que luego retoma, agrega muchos datos y lo hace con todo rigor Enrique Cárdenas en 1999, y yo lo retomo para la Historia General de México, casi al mismo tiempo, y esto es algo que hay que señalar porque por plena justicia, casi al mismo tiempo, Ernest Sánchez Santiró publica varios artículos relacionados con el matiz que se debe de dar a este cambio porcentual, que se puede resumir en una frase. No fue tan fuerte la caída como se ve en este cuadro. ¿Por qué? Porque este cuadro utiliza las cifras del puerto de Veracruz, que quedó bloqueado en la primera etapa, no, que quedó bloqueado en varias etapas, el puerto, que quedaron bloqueados los caminos entre Veracruz y la Ciudad de México, pero que en el resto de la Nueva España, como podemos ver en este mapa, este camino que quedó bloqueado, que es el que estoy señalando con mi cursor, se empieza a mover hacia el norte, y por la entrada del puerto de Tampico, que está aquí, ingresan muchos de los insumos, sobre todo de la minería, que como ustedes saben, ya nos demostró desde hace muchos años el profesor Carlos Zapata Sadura, la minería sirve de arrastre para un conjunto de actividades económicas que permitían la generación de plata, que se empieza a exportar, ya no en moneda, porque transportar la plata de un real minero, como sería el caso, por ejemplo, de Durango, que está aquí, hacia la Ciudad de México, no nada más era costoso, sino que era peligroso, porque pues con el desorden general que se genera en el Virreinato de la Nueva España en materia en general de todo, pues había que arriesgar la plata a que ésta fuera robada o que se perdiera. Ahora, no todo es una cuestión de disminuir, minimizar el riesgo. También hay un elemento de regionalización del espacio colonial, una regionalización muy fuerte, que se da precisamente porque la plata que tenía que llevarse a la Ciudad de México para monedarse, para poderse exportar, utilizar o atesorar, empieza a quedarse en las regiones, y entonces aquí es cuando aparecen de manera, por la vía de los hechos, aparecen casas de moneda provisionales, y como todos sabemos no hay nada más permanente que lo provisional, y este asunto de las casas de moneda regionales, empiezan a fabricar monedas, que peleó mucho la Casa de Moneda de la Ciudad de México, pero empieza a generar esta regionalización que se vio fuertemente impulsada también por el establecimiento ya después de 1820 de las diputaciones provinciales, que pues prácticamente daban autonomía administrativa de ciertos aspectos a las élites de aquellas regiones, que manifestaban por vía de estos actos de
de quedarse con sus actividades económicas o de circunscribir sus actividades económicas a la región, manifestaban su fuerte reprobación que existe desde muchos años antes a la hegemonía de la Ciudad de México, a la necesidad muy de corte mercantilista de transportar todo a la Ciudad de México y de ahí bajarlo al puerto de Veracruz, porque durante buena parte de los 300 años de la colonia, el puerto de Veracruz era el único puerto que se podía utilizar para exportar metales y algunos productos primarios. Lo que vamos a ver durante la Guerra de Independencia, este es un aspecto muy importante, es la apertura por vía de los hechos y posteriormente por la vía del derecho, la apertura de nuevos puertos, Tampico, Tuxpan, los puertos que están rodeados, los puertos que en realidad son cualquier rada, en realidad no es gran cosa, alrededor de Veracruz, y Campeche, que está aquí al sur, que la península de Yucatán está tan alejada de la Ciudad de México que va a tener igualmente por la vía de los hechos un estatuto de autonomía que luego se va a lograr, pero, y prueba de ello es que en 1817 el puerto de Campeche tiene su propio reglamento de libre comercio que marca este resquebrajamiento, lo repito, de la unidad virreinal, que viene desde tiempos de las gobernaciones y de las intendencias, no lo pensemos como algo que ocurrió de súbito, sino es un resquebrajamiento de corte económico, sin duda también de corte político. Perdona, Luis, Esta, disculpa, Luis, sí, tendrías 3 minutos, por favor. sí, señor, lo escucho. En cuanto a al matiz que Sánchez Santilló señala, es cierto, se abren nuevos puertos, se abren puertos en el Océano Pacífico, disculpen que no se los había mencionado, se abre San Blas, a pesar de además de Acapulco se abre San Blas, se abre Guaymas, vamos a tener regiones que tienen su propia generación de recursos por la vía del comercio exterior, de manera que sí, efectivamente, este cuadro exagera la caída, pero no olvidemos un aspecto que es el que he querido resaltar en esta conferencia, no olvidemos el aspecto organizacional, el aspecto de una red muy delicadamente tejida, de manera involuntaria, por supuesto, a lo largo de muchos años, que se fue destruyendo o que quedó destruida o afectada por el movimiento de independencia. Y esta red no nada más la vemos en el ámbito de la minería, en el ámbito de la arriería, en el ámbito en general de la provisión de materias primas para la actividad económica en distintas regiones de la Nueva España. También la vamos a ver en la Real Hacienda de la Nueva España. ¿Por qué? Porque vamos a tener un decaimiento de la hegemonía de la Ciudad de México sobre las tesorerías que se encontraban esparcidas a lo largo y ancho del virreinato. Ahora, no es que hayan desaparecido las tesorerías ni que se haya terminado el poder propiamente administrativo de la Ciudad de México. Lo que vamos a ver es el resquebrajamiento de un elemento muy importante y que aún falta por estudiar en el caso de la Nueva España, que es el rompimiento de la actividad de los correos. Los correos son los que se encargaban de la transmisión de la información financiera de las regiones a la Ciudad de México, de manera que la Ciudad de México pudiera situar gasto en distintas regiones. Esto ya no se puede hacer precisamente porque ante la inseguridad, ante, por supuesto, el levantamiento insurgente que no se termina a lo largo de los 11 años, se disminuye después de 1815, pero no se termina a lo largo de los 11 años, ya no vamos a tener un movimiento fluido de información que permita tomar decisiones desde la Ciudad de México en adelante y cada vez con más intensidad. Estas decisiones se van a tomar a nivel regional, decisiones particularmente de qué hacer con los recursos obtenidos por la vía de las alcabalas, la renta del tabaco, el papel sellado, y bueno, los nuevos impuestos que fueron creados durante el periodo de la Guerra de Independencia precisamente para pagar a las tropas
y a sus abastecimientos en las distintas regiones de la Nueva España. Gracias. Muchas gracias, doctor Jáuregui, por tan interesante presentación con este panorama que nos ha ofrecido sobre la economía novohispana en estos 11 años cruciales, ¿no? De 1810 a 1821. Luego conversaremos, sin duda, más adelante en las preguntas con respecto a esto. Muchas gracias. Pasaríamos entonces ahora a escuchar la presentación del doctor Fernando Júmar, titulada Los intereses económicos anudados en la región del Río de la Plata y la crisis de la monarquía hispánica del siglo XIX. El doctor Fernando Júmar es doctor por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Su área de investigación es la estructura socioeconómica del Río de la Plata durante el largo siglo XVIII, sobre todo estudiada desde la circulación mercantil. El doctor Júmar es docente en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en la Universidad Nacional de La Plata. Además, es académico correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina. Muchas gracias, doctor Júmar, por aceptar nuestra invitación. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy agradecido soy yo por la invitación que me hizo la doctora Margarita Guerra para participar en este coloquio tan significativo en el año del Bicentenario de la Independencia del Perú. Y vengo con una comunicación que se llama Los intereses económicos anudados en la región Río de la Plata y la crisis de la monarquía hispánica a comienzos del siglo XIX. Entonces, el trabajo propone una lectura de los intereses anudados en torno a la economía regional y su posible vínculo con la actitud de la... se me borró algo. Su posible vínculo con las actitudes políticas manifestadas a partir de la crisis de la monarquía. La pregunta que me hago hace varios años es en qué medida esas respuestas locales a la crisis de comienzo del siglo XX estuvieron influenciadas por objetivos económicos inmediatos de los rioplatenses que tal vez se traducen de una manera original en la coyuntura en lo político. Entiendo que en los aspectos económicos, el modo en que se respondió localmente a la crisis de la monarquía española, que localmente se desata en 1806 y recién en el 8, como sabemos bien, a nivel general, habría estado fuertemente influenciado por los intereses divergentes de los comerciantes ultramarinos del circuito español por un lado, y por otro lado, los intereses de los empresarios ganaderos y del sector prestatario de bienes y servicios a la navegación ultramarina. Entiendo que en la coyuntura, el punto irreconciliable entre esos intereses que se van a traducir políticamente, es la respuesta que se debía dar a la alteración del tráfico legal. Este es un problema que está presente desde el siglo XVII, que es cuando empiezan mis investigaciones, ante casos de guerras, conflictos, etc., y siempre había sido solucionado mediante suspensiones transitorias al monopolio. Lo que pasa en esta coyuntura inicial del siglo XIX es que la historiografía ha concedido a este pedido de suspensión provisoria del tráfico las características del tráfico monopólico, las características de cambio ideológico, y en mi opinión eso tiene mucho que ver con un problema que espero que la historia de los conceptos nos resuelva, como nos viene resolviendo muchos últimamente, que es que me parece que en la historiografía hay una confusión conceptual a la hora de trabajar las fuentes entre libre comercio y comercio libre, ¿no? Cuando hablan los actores. Entonces, para comenzar y dar un contexto, como sabemos todos, desde los años 1980 a 1990, se observa una profunda renovación en los estudios que desde las diversas ramas de la historia cualitativa buscan explicaciones a la naturaleza y características de la monarquía hispánica durante el antiguo régimen. De modo general, se viene dejando de lado el análisis según el esquema centro-periferia, lo que algunos traducen como el paradigma estatal colonial, para dar paso a una mirada que se viene llamando posnacional. José Javier Ruiz Ibáñez, en un libro del año 2013, Las vecindades de las monarquías ibéricas,
da una definición, una propuesta de definición interesante de la estructura soberana monarquía hispánica como un entramado inestable que incluía territorios sobre los que tenía variada capacidad de influencia y que incorporaba los que formaban parte patrimonial de ella, los que reclamó como propios o como espacios de monopolio comercial, evangelizador o de conquista, los que ocupó efectiva pero transitoriamente, los que controló de forma indirecta a través de la influencia en los gobiernos locales para garantizar el paso de sus tropas, los que protegió de otras agresiones, los que tuvieron partidos o clientelas con las que mantuvo lazos de fidelidad, los que pudieron mantener una religión o una autonomía determinada gracias al envío de sus religiosos, soldados o subsidios, los que pensaron poder hacerlo de diverso modo. Un amplio listado que incluye en 4 continentes y casuísticas múltiples que permiten interpretar la globalidad histórica desde una nueva perspectiva. Esto da lugar a una geografía variable de compromisos, oportunidades, realidades y frustraciones que difícilmente puede percibirse en los mapas históricos, pero que, hay que repetirlo, dice Ibáñez, es central para comprender el desarrollo de esta monarquía y de esos territorios, una globalidad que ha de ser construida desde el estudio local. Y justamente a partir de lo local, yo me preocupé por ver cómo la historia económica podía integrar sus aportes en este nuevo mundo explicativo que nos propone la historia cualitativa. Y en el camino encuentro que la herramienta sigue siendo la economía espacial, que a través de Carlos Empata Sadurian, recién nombrado por Luis Jáuregui también, tiene una fuerte presencia en las investigaciones dedicadas a América del Sur durante el antiguo régimen. Sadurian, como todos sabemos, a fines de los años 1960, convierte en herramientas de análisis histórico parte de un conjunto de análisis y propuestas de política económica realizadas por François Perroux a mediados del siglo XX, con el objetivo de impulsar la economía de Europa tras la Guerra Mundial y que tuvieron muy alto impacto en el desarrollismo en general y en particular en la formación de la Comunidad Económica Europea. En mi caso, si bien los aportes de Asadurian son centrales en mis investigaciones, no me inscribí en su modelo y esbocé el propio, tomando siempre como base los trabajos de Perroux y los enriquecimientos que le hizo Jacques Boudeville. Retengo una observación en 3 niveles, los clásicos, de los espacios económicos, el espacio homogéneo, el espacio polarizado y el espacio de planificación o región plan, sobre los que brevemente tengo que detenerme para sostener mi propósito. El espacio homogéneo es la detección de un territorio o un espacio geonómico que presenta similares características en cuanto a población, ecosistema, niveles de renta y sistemas mercantiles. Mi único agregado al esquema clásico de Perroux es que para completar el esquema de la circulación y de los agentes económicos que intervienen en los espacios homogéneos, en nuestro caso tenemos que sumar a la consideración de la acción fiscalizadora de la corona, en tanto que depredadora, su papel como agente dinamizador a través del gasto para el sostenimiento de los diversos aparatos de la dominación. El segundo paso, una vez establecidos los espacios homogéneos, es ver cómo esos espacios homogéneos se relacionan con otros. ¿Cómo? Y esta es la parte central del modelo que retomó Sadurian y que todos conocemos, cómo cada espacio homogéneo tiene sus actividades productivas y puede ser que la actividad productiva dominante de uno de ellos genere efectos de arrastre sobre otros espacios, instalando complementariedades y procesos de integración. Cuando se generan estos espacios polarizados, la propuesta de Perroux es que la intensidad de las relaciones que se tejan detrás de las económicas pueden llegar a colaborar en la definición o redefinición de las relaciones políticas e institucionales entre ellos. Mi único aporte a este esquema, y es donde hay algún problema de integración con los trabajos de Sadurian, es que si se considera un análisis para las economías americanas en términos de espacios económicos,
hay que mantener la coherencia de la mirada y pensar en cómo se relacionan esos espacios económicos americanos con los extraamericanos y no relacionarlos con economías nacionales como resulta del modelo tradicional. Finalmente, y un cambio de esto es dejar de considerar el comercio ultramarino de la monarquía española en tanto que comercio colonial para que pase a formar parte de uno de los circuitos de circulación interna a gran distancia. Finalmente, los espacios de planificación en el esquema de Perú serían el resultado de las intenciones de los poderes políticos para crear un espacio polarizado o reforzar un existente en función de una serie de objetivos virtuosos que Perú reclamaba a los poderes políticos de su tiempo, guiados por preceptos de la doctrina social de la Iglesia Católica, en la que tuvo mucho que ver. En sus esquemas, privilegiar el bienestar de las sociedades debería llevar a la reconfiguración de las territorialidades políticas, incluidas las fronteras nacionales, en función de los conjuntos de mercados que se complementan, reducir las trabas que se traducen en costos de transacción y así privilegiar las condiciones de vida del conjunto social y no ya la tasa de beneficio de las empresas o los intereses fiscales de las estructuras soberanas. Entonces, a partir de estos esquemas, llego a proponer el análisis de la estructura soberana monarquía hispánica y el mercado monárquico en que se habría sostenido, y que es un mercado compuesto por una serie de conjuntos de espacios económicos parcialmente superpuestos unos sobre otros, muy raramente todos vinculados en un primer grado, pero con tres actores comunes que los encontramos en todo: la corona, las instituciones eclesiales y las redes mercantiles. Esto crearía una red económica con centros policéntricos de gravitación y poder, y que las dinámicas que le encuentro yo a este esquema es que, evidentemente sin la existencia de un plan o un proyecto, el proceso histórico que resulta del diálogo entre las agendas de los distintos actores que componen el coro policentrado, la corona incluida, por ejemplo, y desde los tiempos de Carlos II, se observa que se estaba llegando a una configuración de una suerte de una política mercado internista, si se me permite decir, sobre la base del libre comercio, y que esa propuesta habría sido rechazada por las oligarquías comarcales americanas por influjo de la coyuntura más que como cambio ideológico, y el comercio libre es preferido al libre comercio por los sectores productivos volcados a los mercados externos y no por los mercantiles, lo que sería una de las variables a considerar a la hora de buscar explicaciones a las no buscadas independencias americanas. Sobre la base de una densa bibliografía muy buena que contamos y algunos trabajos personales, pude establecer el conjunto de circuitos que tenían en uno de sus nodos al Río de la Plata, circuitos articulados, como ya mencioné, más por influjo de las fuerzas económicas emergentes de los intereses locales, acompañado y mayormente contradiciendo las intenciones de la corona al respecto. A partir de allí, observo, al analizar flujos, intensidad, densidad de contactos y demás, que hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta, sobre todo este elemento de la variable de Perrou, que la idea de que las configuraciones políticas pueden en cierta manera reflejar o anticipar cambios en la territorialidad política, que es una de las ideas que retuvo a Sadurian al momento de establecer que el espacio peruano coincidía con el virreinato del Perú y las dinámicas que él le imprime a su modelo. Y el otro elemento es la incidencia, para la época que estamos trabajando, de las variables condicionantes geográficas y tecnológicas en el antiguo régimen. Azadurian, como sabemos, estructuró el espacio peruano, no hace falta repetir nada acerca de esto que es tan conocido por todos. Y lo que yo llego a establecer es que ese espacio peruano, la crisis del espacio peruano que detecta Sadurian en el siglo XVII, yo veo que se consolida en un quiebre ya en el temprano siglo XVIII, a través de la estructuración de lo que llamo el espacio económico rioplatense, delimitado por tres complejos portuarios, dos complejos portuarios secos, el Salto Jujeño, el de Mendoza-San Juan, y el complejo portuario rioplatense, quedando un punto que no logro determinar todavía, por
falta de estudios cuantitativos, si es una extensión del complejo portuario rioplatense o una frontera entre circuitos rioplatenses y paraguayos. Sobre la base, y acá es donde combino el espacio económico polarizado, libremente constituido mayormente por influjo de las fuerzas económicas, con la región plan a la que proyecta la corona, ya que al crear el virreinato del Río de la Plata y en función de su propia agenda, la corona habría forzado la inclusión en este espacio económico de las economías altoperuanas, intentando que se polarizaran los flujos, y de alguna manera sería reemplazar el viejo esquema que nos proponía Asadurian, Lima, Potosí, en este caso sería Buenos Aires, Alto Perú. Dentro de ese conjunto, la región Río de la Plata, determinada a partir de la circulación mercantil que revela el comercio a corta distancia para el abastecimiento de la población, de los establecimientos productivos, el aprovisionamiento de comercios minoristas y los movimientos de mano de obra. Esa región estuvo constituida por los territorios dominados por los occidentales, a ambas orillas de los ríos de la Plata y Uruguay, con fronteras difusas hacia el interior en distintos momentos y con un alto grado de autonomía para su vida interna, aún pasándose por sobre los conflictos entre las coronas portuguesa y castellana por el dominio sobre Colonia del Sacramento y en general sobre toda la banda norte del Río de la Plata. Es un espacio acuático y térreo, articulado por un complejo portuario, sin solución de continuidad a la hora de analizar los campos de las fuerzas económicas que lo integran hacia adentro o seguir el rastro de las fuerzas que los vinculan con otros espacios económicos americanos o extraamericanos. El primer elemento, ¿no?, a tener en cuenta para mis observaciones es que desde la invasión europea, el Río de la Plata tuvo que articular las dos orillas del río para poder mantener una comunicación ultramarina. Ese complejo portuario, que se forma a lo largo del tiempo, estuvo compuesto en su momento de mayor integración por tres puertos mayores, Buenos Aires, Colonia del Sacramento y Montevideo, tomando en cuenta que Colonia, a partir de la expulsión portuguesa del 77, pasó a ser un puerto de la categoría que sigue de puertos. Es decir, este segundo grupo articulan hacia el interior de la región un número de puertos secundarios aptos para naves mayores y medianas y que tienen una mayor o menor control por parte de las autoridades y son utilizados como puertos mayores en caso de excepción. En tercer lugar, con control escaso, o al menos sin dudas deficiente, hay atracaderos o puertos con buena voluntad para naves medianas y menores que están fundamentalmente dedicados a articular las zonas productivas regional y también con la economía paraguaya. Finalmente, y dadas las características geográficas de la región, hay un número incontable e indefinible de atracaderos clandestinos aptos para naves menores, que son las típicas del contrabando, pero que también sirven para mostrar una intensa vida regional a través de los movimientos de la mano de obra y la remisión de bienes para los establecimientos productivos. Ahora bien, el eje del argumento que les estoy expresando tiene que ver con una periodización de la historia de ese complejo portuario que la realizo sobre la base de la complejización progresiva de los tipos de navegación y de los espacios puestos en relación y las condiciones de la caracterización legal del tráfico para los diversos interesados europeos, que es sobre la base del cual se van a diseñar las estrategias de los actores locales que empiezan a tener cada vez una voz más activa en la vida política de la región a medida que forman y se crecen desde la invasión europea con la conquista o la segunda efectiva, con la segunda fundación de Buenos Aires en 1580. Todas estas etapas se traducen en una acumulación progresiva de experiencias en los tratos fluvimarítimos por parte de la sociedad local y la incorporación progresiva de los estímulos que la complejización de los contactos supuso para la formación y diversificación de la economía local. Esa periodización, sobre la que no me voy a detener, tiene una larga etapa formativa que parece diseñada por un ministro planificador, porque los actores locales van incorporando de lo más simple a lo más complejo
en los tratos mercantiles a nivel regional, intrarregional, ultramarino, etc. Luego viene una etapa de pleno funcionamiento entre el 20 y el 77, una etapa de redefinición, que es la que defino como la etapa más cercana a que haya existido un monopolio español entre 1777 y 1806, una etapa de crisis e inicio de desintegración entre 1806 y el 28, y la etapa de desintegración entre más o menos el año 28 y la década del 60, y la que me interesa aquí es esta etapa de crisis e inicio de la desintegración. Los intereses anudados en torno a las actividades económicas durante todo este periodo, ¿no? El periodo formativo y la etapa de pleno funcionamiento, veo que hay una sociedad que ante la crisis de la monarquía se va a quebrar internamente y que eso va a acarrear la desarticulación del espacio económico rioplatense y lo que va a dar lugar en esta etapa de desintegración a la formación de otro espacio económico homogéneo y de otro espacio de planificación que va a ser el futuro mercado interno de la República Argentina. Perdona, Fernando, disculpa que te interrumpa, quedan 3 minutos. Perfecto, ya termino. Entonces, esta economía regional, para entender el propósito, gracias a estudios desarrollados con investigadores como Nicolás Biangar, María Emilia Sandrini y todos con los que formé equipos de investigación a lo largo de los años, vemos una estructura productiva en que hay ganadería, producción agropecuaria mixta y sobre todo lo que me interesa llegar también ahora a todas las producciones necesarias para mantener en funcionamiento el complejo portuario. Es decir, una actividad en donde lo que hay que tener en cuenta es que es un elemento básico de la dinámica mercantil rioplatense. Por un lado, no es económicamente rentable enviar un avión de Río de la Plata para que retorne con producciones locales, y las producciones locales son compradas cuando las cargas mercantiles de los navíos se desembarcan en el complejo portuario y se desparraman por todas las redes de circuitos que le mostré antes. Eso vacía las bodegas para poder comprar cueros y carne salada. El otro elemento que dinamiza mucho la economía regional es el hecho de la provisión de alimentos para estadías y viajes de regreso, que ha sido muy estudiada por María Emilia Sandrini, y que llegan a proponer que hay una relativa prosperidad para los sectores subalternos locales, mientras estas demandas existan, ya sea por navíos del comercio o por los requerimientos de la corona. En tercer lugar están los bienes y servicios que se prestan a la navegación, el calafateado, el alojamiento, la ropa, todo lo que se puedan imaginar que requiere un conjunto de puertos para funcionarse y que las embarcaciones no se conviertan en barcos fantasmas en su regreso o se hundan en viaje. Y el atractivo para la economía local es tener un mercado en permanente expansión para la producción regional exportable. Entonces, lo que yo veo al analizar todas las variables, lo político, el cabildo, las participaciones de los cabildos rioplatenses y demás, es que hay una complementariedad de intereses entre los actores locales y los externos, porque cuanto más barcos lleguen al Río de la Plata, es mayor la prosperidad local, pero un dato muy importante a tener en cuenta, que por las dinámicas mercantiles, para que se sientan los beneficios en la economía regional, los barcos tienen que estar abiertos legalmente, ya que el contrabando de mercaderías solo es posible a través del pago en metálico y las operaciones furtivas por estos desembarcaderos clandestinos que les mencioné, en tanto que la carga de 50.000 cueros en un barco necesita que el barco esté estacionado a la vista de todos, son unos 400 viajes de botes para realizar la carga, también para que los marineros y demás compren alimentos y gasten en la región, tiene que estar el barco habilitado legalmente para que la gente pueda bajar a tierra, si no la base de aprovisionamiento es Brasil, y esto genera amplio trabajo para amplios sectores de la población y diversos estímulos que ya mencioné para la economía regional. El conflicto entre los intereses locales y los externos, evidentemente la fijación de precios a los que los comerciantes ultramarinos compran los cueros y la carne salada y al que venden sus mercaderías, y cómo se reparten entre los actores el control del mercado local y los circuitos internos, teniendo en cuenta que hay diferencias sustanciales entre lo que podemos llamar el comercio local, el comercio de Río de la Plata, y el que opera en o desde Río de la Plata, utilizando la región como un pivot y base de articulación con diversos mercados
de América del Sur. Esos conflictos estallan, en mi opinión, bajo una forma particular a partir de Trafalgar y el cierre del circuito local, y es lo que va a abrir, y la invasión inglesa a Río de la Plata también tiene su cuota, y lo que va a generar esto es un primer debate local sobre el proteccionismo libre cambio en 1809, propuesto por el virrey Cisneros, en donde creo advertir todas estas tensiones conceptuales que manejan los actores de la época entre el libre comercio y el comercio libre. Mi idea es que los actores lo que están reclamando en esta época es simplemente locales, un desbloqueo de mercado, y como había pasado desde el siglo XVII en adelante, simplemente querían el comercio con amigos y neutrales y que después se volviera a la normalidad como siempre había vuelto. La otra opción es que tras ese pedido de apertura de los mercados hubiese un cambio ideológico y que los actores locales, además de notar la insuficiencia del libre comercio en la coyuntura, estuviesen reclamando también ya por cambios ideológicos en dirección del liberalismo con el comercio libre. Pero realmente todavía la historiografía cualitativa a mí no me ofrece respuestas sobre este elemento conceptual, pero lo que sí observo es que en 1812 hay un cambio sustancial porque los poderes que asumieron el control de la revolución eliminan cualquier rastro de poder político de los intereses vinculados al comercio ultramarino tradicional y tornan en objetivos económicos de la revolución los de los productores locales rioplatenses, es decir, esa alianza sobre la base de ofrecerse como pivot para producir el vaciamiento de todas las mercaderías ultramarinas en los mercados que tienen contacto con Río de la Plata a cambio de la compra de las producciones locales. Y así finalmente en la articulación y la guerra que se produce a partir de la revolución podemos ver cómo se van entrando en crisis o desarticulando las relaciones mercantiles previas, todas guiadas por políticas a partir de ahora del grupo, los poderes que están en competencia tras la crisis de la monarquía, el quiebre de la región Río de la Plata, las acciones políticas y violentas de Buenos Aires que van a determinar hacia 1870 que finalmente queden unidas, formando el núcleo central del mercado interno de la República Argentina, los espacios económicos homogéneos que se habían articulado e integrado los intereses de las oligarquías comarcales desde el siglo XVII, que ni la guerra ni la revolución pudieron romper. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando, por esta ponencia tan interesante, precisamente sobre los intereses económicos en el Río de la Plata en este tiempo de la crisis de la monarquía hispánica en América a inicios del siglo XIX. Muchas gracias. Recibimos ahora al doctor Carlos Contreras, quien nos va a presentar una ponencia titulada La crisis de la independencia y la minería en el Perú. El doctor Carlos Contreras es historiador y profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor por el Colegio de México y ha desarrollado una muy importante labor también en el Instituto de Estudios Peruanos. Además, es fundador y presidente de la Asociación Peruana de Historia Económica y director de la revista Economía. Además, debo resaltar que es director de la colección de Historia Económica, publicada por el Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos, y además autor de numerosos libros sobre historia económica e historia del Perú en general y sobre todo el periodo republicano. Muchas gracias, Carlos, por haber aceptado esta invitación. Tienes la palabra. Muchas gracias, José, por tu cálida presentación. Quiero aclarar que la presidenta de la Asociación Peruana de Historia Económica es ahora la profesora Cristina Maceo. Yo soy humilde vicepresidente, simplemente. De acuerdo, valga la aclaración. Bueno, un saludo pues para los colegas que me acompañan aquí en la mesa, Luis Jáuregui, Fernando Jumar, a quienes han sido poder ver en vivo y en directo cuando acabe la pandemia. Vamos a ver cómo va eso. Y también un saludo a los que nos acompañan aquí en el Zoom, ¿no? Veo nombres muy, muy queridos,
y recordados. Así que muchas gracias por su presencia. Bueno, voy a presentar unas ideas en torno al desempeño que tuvo la minería inmediatamente después de la independencia en el Perú. No sé, José, si puedo compartir pantalla. Tengo esa Sí, puede, función. por supuesto, sí, Ya. Entonces, he preparado un pequeño PPT que voy a llamar. Básicamente es una tablita y unas figuras para ilustrar sobre aquello de lo que hablo. Aquí está. Entonces, espero que estén viendo ya mi pantalla. Sí, perfectamente. Bueno, este es el tema, entonces, la crisis de la independencia y la minería en el Perú. La idea es que, producida la independencia, esta traía una promesa de prosperidad. Podríamos resumir en libertad, prosperidad e ilustración las promesas de la independencia. Y como los libertadores habían abrazado un programa de ideas liberales, se esperaba entonces que la economía iba a pegar el impulso hacia el progreso que el liberalismo, del cual el liberalismo suele preciarse con respecto de la economía. Es decir, la idea del liberalismo era dejar en libertad justamente a los productores y a los consumidores, que no haya trabas, monopolios, prohibiciones, necesidad de licencias, de trámites que restrinjan el desempeño de la economía. Entonces, cabría esperar que, producida la independencia, la minería y otros sectores de la economía peruana progrese. Había además varias, digamos, ideas tangibles que prometían que eso podía ser así. Por ejemplo, el comercio iba a desenvolverse más libremente que bajo el régimen Borbón. No íbamos a tener que exportar a España para que España reexporte al resto de Europa, sino que podríamos hacer comercio directo con Europa del Norte. Podrían llegar inversionistas británicos, por ejemplo, que no podían llegar bajo el régimen Borbón. Podrían llegar herramientas, insumos, y además había la idea de que el Imperio Borbón era muy costoso en términos fiscales, es decir, nos cobraban impuestos excesivos que luego no devolvían en forma de gasto público proporcional, porque uno puede estar dispuesto a tributar, digamos, generosamente o fuertemente a condición de que el Estado le brinde numerosos y buenos servicios públicos. La idea entonces de la independencia era que se abatirían los impuestos y esto permitiría que la producción mejore. Pero en este cuadro, a ver, voy a mover aquí esto acá. En este cuadro pueden ver ustedes qué pasó con la producción de plata en Hispanoamérica en el medio siglo que sigue a la independencia. Las cifras están dadas en toneladas de plata. La plata era el producto principal de la minería hispanoamericana y aquí he puesto 4 países mineros como Bolivia, Chile, México, Perú, que en conjunto aportaban como el 80% de la producción mundial de plata, o sea que eran por eso es que tienen tanta influencia en el total mundial, ¿no? Pero observen ustedes el desempeño que tiene la minería en casi todos los países, ¿no? Fijémonos que en el caso peruano, la producción de la década de 1801 al año 1810 fue de 1.125 toneladas. En la década siguiente cayó a 926 y en la década de 1821 prácticamente se derrumba, ¿no? A 364 toneladas. Esto lo señaló también para México hace unos minutos Luis, ¿no? Como en el caso mexicano también cae la producción de plata. Pero eso quizás no sería una sorpresa en el corto plazo. Lo que uno se preguntaría es por qué después de la década de 1820 la producción de plata no remonta. Bueno, vemos que remonta, ¿no? En la década de 1830 y 40 parece que hay una recuperación
recuperación, pero finalmente no se recuperan los niveles de la primera década del siglo XIX, a pesar de que estamos con medio siglo de ventaja. Medio siglo en el cual debió mejorar la tecnología, por supuesto. Por ejemplo, a comienzos del siglo XIX no había ferrocarril, no había tecnología para el transporte ferroviario. En cambio, en la última década que está en este cuadro, la de 1850, ya hay ferrocarriles. Es decir, la tecnología tiene medio siglo de avance y hay más población, por supuesto. De manera que la producción de plata por habitante había disminuido significativamente, podríamos decir incluso catastróficamente, en prácticamente todos los países mineros hispanoamericanos. No es solamente el caso peruano, ¿no? Claro, podríamos decir mal de muchos, consuelo de tontos. Chile es el único país que parece ir al revés en la tendencia, ¿no? Y más bien mejoró su producción de plata. Bueno, entonces, ¿qué respuestas ha dado la historiografía a esta caída de la producción de plata? Primero quiero subrayar que hubo una caída. Lo subrayo porque algunos colegas han señalado que no es verdad que la producción de plata haya sufrido, que sufrió en el momento de la independencia, pero que luego se recuperó y que hubo un apoyo del Estado y una especie de renacimiento minero. Eso fue algo fugaz, que pasó a finales de la década de 1830 y que fue un episodio muy puntual que tuvo que ver con que a Mariano de Rivero, uno de los sabios del Perú de ese entonces, lo hicieron director de minería y en Cerro de Pasco y subprefecto además de Pasco, y él impulsó la conclusión del socavón de Quiulacocha, que se había iniciado en la primera década del siglo XIX, y la conclusión de este socavón trajo unos 3, 4 años de prosperidad, pero que fue efímera, porque luego que terminó, se volvió a los niveles de producción más mediocres de antaño. Bueno, ¿qué explicaciones ha habido respecto a la razón de esta crisis? Por un lado, claro, se ha señalado la destrucción provocada por la guerra de independencia. De esto he escuchado a Luis también dar varias noticias para el caso del virreinato mexicano. Ciertamente, la destrucción ocurrió. Justamente en la diapositiva anterior hay una escena ahí de la batalla de Pasco, ¿no? Una de las primeras batallas de la guerra de independencia que tuvo lugar en el centro minero, entre el ejército de Álvarez de Arenales, que partió de Ica, y el ejército de O'Reilly, que defendía la posición del virrey. En aquella ocasión, Álvarez de Arenales ganó y tomó el centro minero de Pasco. Pero luego los realistas reaccionaron y recuperaron el centro minero de Pasco. Después de la batalla de Junín, volvió a caer en manos patriotas. Creo que como 4 o 5 veces cambió de manos el centro minero de Pasco. Naturalmente, cada vez que llegaba un bando ganador, requisaba todas las mulas, toda la plata que encontrase, los operarios eran levados como soldados, la pólvora, por supuesto, era también expropiada para que pueda servir para los propósitos bélicos, y era pues como, en fin, como el ejército de Atila que había pasado por el campamento minero y este quedaba prácticamente en ruinas. Se entiende entonces que la requisa de mulas, de operarios, de la pólvora, todo esto afectó sin duda el desempeño de la minería. Pero yo le diría, esa explicación vale para la década de 1820, es decir, para esta, explica la catástrofe de ese momento. Pero ya no vale después, no debería valer después. Justamente me viene a la memoria el famoso discurso de Bartolomé Herrera en la homilía de la celebración de los 25 años de proclamación de la independencia, cuando se preguntó Herrera ¿por qué seguimos padeciendo tanto mal? Y él decía, producido el sacudón de la independencia, era natural, lógico, esperable que sufriéramos una conmoción. Pero transcurridos ya 25 años, no podemos seguir achacando a la guerra de independencia el estancamiento de la minería, en fin, y el desorden social. Bartolomé Herrera se refería
sobre todo a cuestiones sociales y políticas, y no solamente económicas. De otro lado, hay otras partes del territorio peruano donde también había actividad minera, por ejemplo, Puno o Ancash, y donde no hubo tanta destrucción. De manera que la tesis de que la destrucción de la guerra de independencia provocó la crisis de la minería, ya les digo, valdría solamente para la década de 1820, pero no podemos seguir escribiéndola para las décadas que siguieron. La otra tesis que se ha propuesto es que suprimida la mita minera por las Cortes de Cádiz, la minería no encontró manera de reemplazar a los trabajadores forzados que la mita le proveía por trabajo libre, o que no estaba dispuesta a pagar trabajadores libres. Y entonces este desacostumbramiento a un contexto libre, de economía liberal, no pudo ser sorteado por la actividad minera. Y esta tesis, les diría, tampoco me parece válida, porque en verdad solo valdría para el caso de la minería de Huancavelica, donde efectivamente el centro minero productor de Azogue gozaba de mitallos, 400 y pico de mitallos en el momento en el que las Cortes de Cádiz decretaron la abolición de la mita. Y de hecho, las autoridades españolas abandonaron la mina de Huancavelica, que quedó cerrada y ahora se traía mercurio desde Almadén. Los demás centros mineros peruanos, como el de Pasco, que era el más importante, de Hualgayoc, que le seguía en importancia, no tenían mitallos, trabajaban con oferta libre de trabajo. Entonces, esta tesis de que la abolición de la mita habría sido la causa, no se sostendría como decir. ¿Cuáles son entonces los motivos? Bueno, los motivos de la crisis, ¿no? Refiriéndome siempre al tema del trabajo, lo que les tendría en todo caso que decir es que más importante que la abolición de la mita probablemente fue la abolición del tributo indígena en 1854. O sea, la abolición se decretó en realidad a comienzos de 1855. Y esta abolición llevó a que la necesidad de dinero por parte de los campesinos disminuyese drásticamente. Antes, la necesidad de pagar el tributo los obligaba a vender su trabajo de forma ciertamente estacional, siguiendo el mecanismo del enganche, para poder reunir el dinero necesario para el pago del tributo. Producida la abolición, la concurrencia de los campesinos a los centros mineros para cambiar su trabajo a cambio de salarios monetarios disminuyó radicalmente. De hecho, entre el censo minero que hizo el virrey Gil de Taboada en 1795 y el censo nacional de población que organizó Manuel Pardo en 1876, hay una disminución de trabajadores mineros importante. En el censo de Gil de Taboada eran 8.875. Un dato que da John Fisher, que estudió la matrícula de mineros. Mientras que en el censo de 1876 el número de trabajadores mineros es de 6.144, más o menos una cuarta parte menos, a pesar de que el Perú tiene mucha más población, digamos, en ese momento. Pero les decía que si no es la destrucción de la guerra de independencia y la abolición de la mita, entonces, ¿qué le pasó a la minería? ¿Cuáles son los factores que la lastraron? Y como les dije, no parece ser solamente el caso peruano. Bueno, aquí lo que quiero proponer, y que en parte es una agenda de investigación más que unas conclusiones propiamente, porque habría que realizar un trabajo de investigación mucho más fino y pegado a las fuentes, es que se trató de problemas de suministro de capital, de insumos, y por otro lado una pérdida de control del Estado sobre la producción. Entonces voy a desarrollar brevemente estos puntos. El problema del suministro de capital fue bastante serio porque
entre los comerciantes españoles o criollos avecindados en Lima y las minas del interior se había creado un circuito económico por el cual los comerciantes de Lima o del Callao habilitaban a los mineros. Este sistema de la habilitación ha sido estudiado, en fin, por diversos historiadores de la minería, ¿no? Enrique Tanter, John Fisher. Consiste en que el comerciante provee al minero con insumos, por ejemplo, herramientas de fierro, puede ser mercurio, pueden ser mulas, incluso alimentos y bebidas para los trabajadores, algo de dinero también, pero en general se trata de no desembolsar mucho dinero. Lo que justamente el comerciante quiere es plata, no entregar plata, sino que le den plata a él. Y lo que él provee son sobre todo insumos. Y el minero, una vez que completa su circuito de producción, más o menos 6 meses después, va a cancelar la habilitación con las piñas de plata. De esta manera funcionaba entonces el circuito. La labor de los comerciantes habilitadores era complementada por las cajas reales, que no solamente cobraban los impuestos, sino que también vendían los insumos a los productores mineros. Entonces la caja real vendía, por ejemplo, azogue y a crédito, cosa que es importante. Tú retirabas el azogue hoy y lo pagabas 6 meses después. Entonces el Estado te daba crédito, era como si fuese un banco, digamos, de fomento minero. Te vendía pólvora, te vendía instrumentos de fierro. De esta manera, tanto los comerciantes como el Estado virreinal habilitaban la minería. Bueno, esto se acaba con la independencia. Los comerciantes o volvieron a España o murieron en el Real Felipe y los pocos que quedaron pues no se darían abasto para habilitar a tantos mineros. Se esperaba que el comercio inglés iba a reemplazar al comercio español, de manera que ahora vendrían comerciantes ingleses a cumplir el papel que los españoles habían desempeñado anteriormente. Pero aquí es que entra lo que podríamos llamar el estilo financiero. El estilo financiero británico va a ser muy distinto al español. Por ejemplo, el comerciante británico no se movía de su bazar, no se movía de Lima o del Callao inclusive, no se aventuraba a ir a Cerro de Pasco. Entonces, él no habilitaba a los mineros, él compraba la plata de contado. De manera que si venía el minero a pedirle crédito, le decía, yo te compro plata. Entonces, tráeme plata y te la compro, pero yo no te voy a dar, digamos, financiamiento a cambio. No se había creado el circuito, digamos, financiero en reemplazo del que había desaparecido. Y por otro lado, el Estado republicano siente que no tiene por qué financiar a la minería y no, por ejemplo, a la agricultura o a la ganadería o a la producción textil. En ese sentido, el Estado republicano es liberal, en el sentido de que es neutral frente a los distintos sectores económicos y no siente compromiso con ninguno de ellos. En la medida, además, en que el Estado colonial o virreinal estaba asociado a la minería, el Estado republicano quiso marcar una diferencia y entonces decir, yo no financio la minería porque no tengo por qué. Igual podría financiar a los demás sectores económicos, los que producen azúcar, jabones o zapatos. ¿Por qué no los tendría que financiar y sí financiar a los mineros? Bueno, con el suministro de insumos pasó algo parecido. Ya las cajas reales, que ya no son cajas reales, claro, ahora son tesorerías departamentales, no venden azogue, no venden ferretería, no venden pólvora, porque no es su trabajo, ¿no? Ellos solamente están para recaudar impuestos, no para vender insumos. ¿Y quién va a proveer de insumos a la minería? Me imagino que Hipólito Unanue y los ministros de Hacienda que continuaron dijeron, pues bueno, lean a Adam Smith. Cuando hay demanda de insumos, aparece el comerciante que va a satisfacer la demanda porque quiere hacer negocio. Digamos que la promesa del liberalismo es que la mano invisible del mercado iba a proveer lo que antes
la mano visible, la manota del Estado virreinal proveyó. Pero vemos que en la práctica la historia no es tan fácil, ¿no? Es decir, aunque esta sustitución de la mano visible del Estado por la mano invisible del mercado, en el largo plazo puede llegar a darse, en el corto plazo no ocurre, o no necesariamente ocurre, de manera que los precios de los insumos se volvieron erráticos y en general mucho mayores de lo que habían sido en la época del virreinato. Por ejemplo, en la época del virreinato, el mercurio se traía de Almadén en los últimos años, ¿no? Una vez que se cerró Huancavelica, y se vendía a 50 pesos el quintal. En cambio, después de la independencia pasó a costar 100 pesos y 120. Y cuando se vendía al por menor, que se convirtió en la norma, se vendía a 2 pesos la libra, o sea, 200 pesos el quintal. Entonces el precio del mercurio se había disparado fuertemente. Carlos, disculpa la interrupción, te quedarían 3 minutos. Perdón por la interrupción. No te preocupes, está muy bien porque estoy llegando al final, así que si no me dabas el mensaje me iba a poner nervioso. Estoy obedeciendo a los organizadores, perdona. Ya, perfecto, perfecto, José. Bueno, les decía entonces que estos precios erráticos además no garantizaban el abastecimiento. Justamente el testimonio del corresponsal del diario El Comercio en Cerro de Pasco hacia 1850 dice algo así como que el empresario minero jamás puede prever los precios que tendrá que pagar por sus insumos. O sea, no sabe cuánto va a tener que pagar por el mercurio, por la ferretería, por la pólvora, por las mulas, y ni siquiera sabe si los va a tener. O sea, podía haber épocas en que ni siquiera el insumo estaba disponible, pero a ningún precio. Lo cual nos está diciendo entonces que la transición de una economía, no sé cómo llamarle, de antiguo régimen, con mano visible del Estado, una economía hasta cierto punto intervenida por el Estado, no fue fácilmente sustituida por una economía libre. ¿Por qué no fue así? Bueno, yo creo que tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, escuchaba a Luis lamentarse del estado de los caminos en Nueva España. Tendría que llevarte a pasear por el Perú, Luis, para que veas el estado de los caminos peruanos. Eran bastante lamentables. Es momento justamente que les pase otras imágenes. Por ejemplo, esta es una imagen del campamento, un grabado es, ¿no? De Cerro de Pasco. Ahí al fondo ven Cerro de Pasco. Y lo que el autor de este grabado, que es de 1860 aproximadamente, ha querido mostrar es la geografía en medio de la cual se encuentra el yacimiento minero. Entonces me imagino que para llevar mercurio, que pesaba toneladas, hasta Cerro de Pasco, había que ser, pues, era una competencia, parece más física que económica. Esta es una fotografía ya hacia 1870 del Cerro de Pasco. Bueno, pueden ver pues una población más o menos grande, importante. Esta es la villa de Huancavelica, también rodeada de cerros. Este es un grabado que apareció en el libro de Mariano de Rivero de 1855, publicado en Bélgica, y es evidente que el autor era un belga que no había estado jamás en Huancavelica, pero más o menos empleó su imaginación. Y aquí tenemos otro grabado europeo que apareció en el Atlas de Paz Soldán de la mina de Hualgayoc. Bien, entonces, para concluir, la idea de que se puede hacer una transición más o menos rápida y fluida de un régimen de economía protegida, intervenida, a un régimen de economía liberal, hay que descartar. No es fácil esta transición. Habría que haberla propiciado, estimulado, en fin, de muchas formas. Y por último, hay que estudiar con más detalle la conducta de los comerciantes que, establecidos en Lima, compran la plata a los productores mineros. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias a ti, Carlos. Muy interesante tu presentación que nos ha llevado en realidad a partir inicialmente de dos análisis en torno al tiempo mismo previo a la independencia, a esta presentación tuya con respecto a
qué pasa con la producción de plata en las décadas posteriores del proceso de la independencia. Muchas gracias. Las tres ponencias han sido sumamente interesantes, hay una serie de elementos en común, otros que, digamos, que las diferencian. Mientras el público prepara sus preguntas, porque de momento, bueno, he visto una pregunta que ya Fernando contestó por escrito, ¿no? Yo quería, en primer lugar, bueno, las dos primeras ponencias evidentemente se refieren al tiempo de la independencia o los años previos a la independencia, ¿no? Y en este caso, comparando un poco la Nueva España y el Río de la Plata, ¿no? Luis hablaba de un resquebrajamiento de la unidad virreinal, ¿no? Un resquebrajamiento de la unidad virreinal que él detectaba en lo político, pero que detectaba también en lo económico. Y Fernando, digamos, citó, me parece que era el historiador español José Javier Ruiz Ibáñez, ¿no? A propósito de la calificación de la monarquía hispánica como un entramado inestable, ¿no? Entonces, y por otro lado, Carlos, ya digamos hablando de las décadas posteriores a la independencia en el Perú, plantea, ¿no? Como un factor interesante para explicar su tesis, cómo se da una pérdida del control del Estado sobre la producción minera, en efecto, en este contexto liberal del siglo XIX, ¿no? Lo cual puede resultar un poco paradójico, y en efecto es así porque el poder del Estado, por lo menos la intervención efectivamente en todo lo que significa el desarrollo de la producción minera en la época virreinal por parte del Estado fue muy importante, ¿no? Pero a la vez se trataba, como lo ha señalado Fernando, de un entramado inestable, ¿no? Y de un contexto, el que ha estudiado Fernando y el que ha estudiado Luis en el caso de la Nueva España, de resquebrajamiento de la unidad virreinal. No sé si en torno a esto pudieran ustedes quizá ampliar un poquito más sus presentaciones, en fin, o sea, vincular un poco el desarrollo económico con esta, digamos, inestabilidad o esta debilidad, digamos, por no señalar, digamos, me refiero al tema del Estado, pero también otros elementos como el tema, pues, de los caminos, etcétera, ¿no? Quizá podemos ir en el mismo orden inicial, Luis primero, no sé. Ok, adelante, Luis. A ver, la monarquía hispánica, o sea, lo que es propiamente la corona española, pues recibe un golpe muy fuerte que es la abdicación de Carlos IV, Fernando VII, que en términos de agentes económicos, creo que dice mucho, es un rompimiento de significados importantes, como es el rey, que ya venía desde hacía mucho tiempo, como bien dice Fernando, mostrando inestabilidades, corrupciones, ineficiencias. Esto que señaló también Carlos, que es una sociedad, y me refiero a toda la sociedad americana, fuertemente grabada, que se comprometió con la búsqueda de mantener el balance de poder de España o de participar en la lucha de balance de poder para no perder las rutas atlánticas y las posesiones americanas, se comprometió en eso las oligarquías americanas y la corona española no respondió. La corona española lo dice Pichman en alguna parte de su libro sobre los intendentes, se dedicó a la corrupción y a no trabajar en favor de estos agentes económicos, me estoy refiriendo a eso específicamente. Ahora, ¿qué ocurre cuando digamos, se restaura una monarquía absolutista de manera muy arbitraria y muy débil? Pues los ingleses están ya, para estas fechas, estamos hablando de 1814, 1815, completamente dominantes de las rutas marítimas. Y entonces, como lo mencioné yo y lo sugiere también Fernando, pero para periodos previos, cualquier rada, cualquier playa es motivo de contrabando. Ahora, la diferencia que ocurre en algunas regiones de la Nueva España, sobre todo en las regiones más norteñas, el caso del Golfo de México y el caso también del Océano Pacífico, es que hay un elemento militar que logra controlar
relativamente controlar este contrabando, y cuando viene la consumación de la independencia o la debilitación ya última de la monarquía española, es que vamos a ver que se retiran estos elementos militares o se convierten parte de las oligarquías, y entonces van a presionar para establecer puertos legales, o de plano a vivir de la ilegalidad y del contrabando, por donde pasa precisamente mucho de ese azogue que quedó libre con los decretos de las Cortes de Cádiz de 1813, y que va a entrar por todos lados al precio que esté dispuesto a pagar el minero. Ahora, lo que ocurre en el caso de Nueva España, y no sé si ocurre en el caso del Perú, Carlos, es Nueva España tiene una agencia que es el gobierno, pero está el Tribunal de Minería, que establece diputaciones en las regiones, de manera que ayudan a controlar toda esta provisión de insumos a la minería, que se va a venir abajo precisamente con la eliminación de los tribunales especiales, concretamente el Tribunal de Minería, y el debilitamiento de estas diputaciones de minería, que van a, en el caso mexicano, que yo sepa, van a ser reemplazados por empresarios locales, oligarcas locales o élites locales, que se van a dedicar al abasto de la actividad minera. Muchas gracias, Luis. No sé si Fernando quisiera acotar algo. Simplemente, bueno, sumar, ¿no?, a lo que ha dicho Luis, en relación al espacio rioplatense y algunas cosas que mencionó Carlos para el caso del Perú. Una de las peculiaridades que presenta Río de la Plata en relación tanto a la Nueva España como al viejo Perú es el tema de la recaudación y el gasto fiscal, que en el caso de Río de la Plata es un ejemplo típico de que la corona actúa sobre todo como agente dinamizador a través del situado y a través de remisiones directas desde la península, con lo cual la presión fiscal local es muy baja, y en cambio la corona es un activo participante de la economía regional. Otro elemento, y que cuando desaparezca eso va a ser uno de los problemas de disgregación, el primer intento por conservar la vinculación con las minas altoperuanas, ¿no? Y también el intento montevideano por conservar la vinculación con la regencia. El otro elemento que es distinto o peculiar en relación a lo que comentó Carlos del Perú es con los comerciantes ingleses y su comportamiento en los mercados locales. Aquí en Río de la Plata el debate de liberalismo, proteccionismo en 1809 tiene como trasfondo la intención de comerciantes ingleses de abrir casas mercantiles en Buenos Aires y transitar las rutas interiores, los mercados interiores. Eso, la base de la negociación con el consulado local y el consulado de Cádiz para permitir finalmente el comercio con amigos y neutrales en el 9, fue no permitir que los ingleses vendieran al por menor y que solo tuviesen que tener tratos con los comerciantes matriculados del consulado. La decisión de 1812, que quiebra esto, permite a los comerciantes ingleses instalarse con casas mercantiles e ir a los mercados interiores, y son la base de fuentes riquísimas que tenemos de relatos de viajeros y demás, descripciones de las economías regionales y la producción y todo lo demás. Así que podría haber un comportamiento diferente del capital inglés en la región. Y con respecto a esto de la estructura general de la monarquía, esta inestabilidad, yo entiendo que se debe a esto que parto a partir de la historia política, la renovada historia política, y una muy vieja idea de Ruggero Romano, que explica en un texto publicado en 1987, que explica la dominación como una red de oligarquías entrelazadas, ¿no? Entonces, mirando desde abajo la articulación de esa red de oligarquías entrelazadas en forma piramidal, la crisis de la monarquía, como señalaba Luis, desarticula esa red, y la vuelta, la retroversión de derecho a los pueblos
que ha estudiado la historia política, y algo que mencionaba Lucrecia Enríquez esta mañana sobre el empoderamiento de las oligarquías comarcales en el contexto de las intendencias, lo entiendo como la expresión de los intereses económicos que toman el control político, ¿no?, de la situación y la atomización consecuente de la monarquía, no una desintegración, y que después, en los estudios del siglo XIX, vemos cómo esas oligarquías comarcales se reconfiguran de diverso modo, dando origen a diversos estados-nación, incluido el Estado-nación España, que antes no existía. Entonces esa sería una visión, ¿no?, de una visión macro a la descomposición del poder que nos muestra la historia política y los procesos de recomposición y las grandes discusiones del siglo XIX, que es ver quién se queda con quién y de qué forma nos organizamos, si centralismo, federalismo o lo que fuera. Sería eso, ¿no? Muchas gracias, Fernando. No sé si Carlos quiere añadir algo. Sí, claro, gracias, José. Bueno, muchas gracias a Fernando y Luis por proponer paralelismos, ¿no?, en los casos que hemos reseñado. Es interesante, Fernando, esa conducta de los comerciantes ingleses en el Río de la Plata que sí quieren penetrar al interior, dedicarse al comercio minorista. No sé si fue la altura, pues aquí lo que los derrotó y les dio el soroche, y irse a Cerro de Pasco, Huancayo, Cusco, en fin, era muy, muy lejano para ellos. Algunos llegaron a hacerse empresarios mineros en Cerro de Pasco, ¿no? Algunos ingleses hubo. En todo caso, ahí hay que hacer un estudio más fino, ¿no? Y por otro lado, aquí también pasó, como en México, que digamos, las diputaciones de minería fueron disueltas, me parece que en 1833, y reemplazadas por una Dirección General de Minería, que ya no tenía el carácter de gremio que se autogobierna, que era el modelo político español, sino que era un modelo más vertical, en el que el ministro nombra a las autoridades de la Dirección General de Minería, y entonces no cumplió pues la misma función. Y yo creo que esto tiene que ver con la desorganización del comercio del azogue, la especulación que va a haber en ese rubro. Y en cuanto a la pérdida de control que tiene el Estado, me parece que algo muy importante fue la desaparición de la red burocrática imperial española, que claro se pierde con independencia y no es reemplazada, en el caso del Perú por lo menos, por una red pues burocrática del Estado peruano igualmente eficaz. Entonces el ejemplo que a mí me gusta mencionar, que voy a repetir aquí ya que estamos hablando de minería, es el caso de Huancavelica, que fue heredada por el Estado republicano, de manera que ahora era el Estado peruano el dueño de la mina de Santa Bárbara, pero no logró tomar control de ella hasta 1900. O sea, todo el siglo XIX pasa sin poder controlar la mina de Santa Bárbara, porque más o menos 25 años después de la independencia, hacia 1846, 48, se le ocurre al Estado rehabilitar la mina, y entonces hace una especie de, en fin, convocatoria a empresarios interesados, y aparecen unos postores norteamericanos que ganan, digamos, la postura, pero no pueden tomar control de la mina porque el Estado no se las puede entregar, porque la mina ha sido tomada por mineros indígenas informales que eran llamados humachis, y que el fin de semana, o sea, de lunes a viernes parece que eran campesinos. El fin de semana se dedicaban a la minería trayendo sus llamas. Hay un viajero, creo que es Chudi, el que refiere con muy vivos colores cómo se realizaba la producción de azogue, de manera que Huancavelica no deja de producir mercurio, pero obviamente ya bajo ningún control del Estado. Y este mercurio luego, claro, abastece a los mineros, pero no hay control estatal, y cuando el Estado quiere desalojar a los humaches, no puede hacerlo. Y no lo va a conseguir, sino, como les digo, hasta 1900. Es un ejemplo muy gráfico de esta pérdida de capacidad del Estado para controlar sus recursos y a la población. Muchas gracias, José.
Gracias, Carlos, y gracias también a Luis y Fernando. Han sido tres intervenciones muy interesantes, de alguna manera relacionando las presentaciones previas. Voy a dar lectura a una pregunta que plantea en el chat Martín Mota, dirigida a Carlos. Dos preguntas en realidad. ¿Fueron los comerciantes de Lima quienes cubrieron los gastos para el ejército regular, libertador e irregular, montoneras, durante el proceso post-independencia? Y la segunda, ¿qué gastos se priorizaban en el Estado con los ingresos mineros? Bueno, gracias Martín por las preguntas. En verdad no tengo mucha certeza para contestarte finamente ninguna de ambas. Creo que Paul Rizopatrón, Cristina Maceo conocen mejor de estos temas de los comerciantes de Lima en los años de la postindependencia. Pero por lo que he leído, conozco, digamos que los montoneros y los ejércitos de los caudillos, según por lo menos lo que cuenta Cecilia Méndez, por ejemplo, en sus trabajos, eran financiados por el comercio interior, por la producción campesina o en todo caso los terratenientes del interior, porque son las rutas de la sierra las que ellos transitan y son los lugares de donde se abastecen y desde donde deben tomar forraje, por ejemplo, para sus animales. En cuanto a la pregunta, ¿qué gastos se priorizaban en el Estado con los ingresos mineros? Bueno, para empezar, los ingresos mineros caen muchísimo. Casi no hay ingresos mineros, te diría, porque los Borbones dejaron el diezmo minero, ¿no? El 10% que antes fue el famoso quinto, pero que desde 1736 se redujo al 10%, y después de la independencia se reduce al 3%. Entonces, prácticamente el impuesto de producto que se le cobraba al productor de plata se ha reducido enormemente, a menos de la tercera parte. Pero como además la producción minera ha disminuido, entonces, como te imaginarás, lo que se recauda es muy poco. Y yo creo que al Estado de Lima, al Estado central, prácticamente no le llega ya nada. Porque en aquella época, claro, los impuestos se recaudan localmente y en principio abastecen el gasto público local. O sea, por ejemplo, lo que se recaude en Pasco servirá para pagar al subprefecto de la provincia, al prefecto del departamento, a la corte judicial que está ahí instalada. Yo creo que ya no queda nada para transferir al Estado central. Entonces desaparece ese rubro. En verdad, después de la independencia, lo que financia al Estado es principalmente los derechos de aduana y el tributo indígena. Son los dos grandes pilares sobre los que se sostiene el Estado republicano inicial, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Bueno, en realidad ha sido una mesa muy interesante. No sé si Luis y Fernando quisieran añadir algo más, porque ha sido, bueno, primero hemos tenido dos presentaciones muy sugerentes en torno a los tiempos previos a la independencia en territorios distintos del Virreinato del Perú, y luego Carlos nos ha introducido ya en estos primeras décadas posteriores a la independencia, que son materia de lo que Basadre llamó en esa famosa frase, ¿no? La promesa de la vida peruana, ¿no? Que tan difícilmente se ve, digamos, en esos tiempos, de acuerdo con lo que el propio Carlos ha señalado a propósito del célebre sermón de Bartolomé Herrera, efectivamente, en los 25 años, cuando se conmemoraban los 25 años de la independencia, ¿no? Yo estaba recordando a propósito del tema de la administración, lo que comentaba Carlos con respecto a cómo esta administración virreinal evidentemente pues deja de existir y lo que cuesta generar una administración. Ahora estaba recordando a nuestro querido amigo recientemente desaparecido Carlos Ramos Núñez y sus investigaciones en torno a la historia del derecho civil peruano y a la administración de justicia, ¿no? Y bueno, la situación tan precaria o más que precaria que tenía efectivamente el Poder Judicial, no digo ya en el interior del país, sino inclusive en la Corte Superior de Lima, ¿no? En cuanto a falta de fondos para pagar los sueldos. Hay un texto muy importante de Vidaurre, ¿no? Manuel Lorenzo de Vidaurre, que llegó a ser presidente de la Corte Suprema, donde se queja de una manera dramática, ¿no? De la imposibilidad de sostener el Poder Judicial. Entonces, realmente esas primeras décadas efectivamente son muy complejas, ¿no? Así Bien, es. no sé si hay más, me parece que no hay más preguntas en el chat. No sé si alguno de ustedes quisiera añadir algo más. De mi lado, simplemente agradecer la posibilidad de entrar en contacto con el medio académico peruano, que
porque siento tanto afecto, y con colegas de la talla de Luis y Carlos, ¿no? Que es un honor compartir un espacio con ellos. No, el Bien. honor es nuestro, además, Fernando, porque tú has venido pues muchas veces a Lima, en fin, eres parte de ese medio académico peruano. De Bueno, manera que gracias. esperemos que pronto esta relación digamos, se retome ya de manera presencial, ¿no? Ojalá, porque extraño el ají de gallina. Muy bien. Y yo quisiera también agradecer la invitación, por supuesto, ver a mis colegas, José, conocerte, ver a mis colegas, Carlos, Fernando, me da mucho gusto verlos y siguen igual de jóvenes que siempre, pero yo supongo que en vivo se verán más jóvenes. Así es que, pues, ya saben si nos vemos allá o nos vemos acá o nos vemos en otro lado, pero espero que nos podamos ver pronto y mantengan la salud y cuídense. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias entonces a Carlos, a Luis, a Fernando por participar en este coloquio y muchas gracias también al público por su participación y su presencia. Entonces nos estamos viendo. Hasta luego. Adiós. Gracias. Luego. Gracias, José. Gracias a todos. Nos vemos. Adiós.